Mi nombre es Jorge Yaguno, soy profesor en el IPADE, en las áreas de factor humano y análisis de decisiones. Y hoy vamos a hablar de dos fenómenos que además en inglés suenan igual, pero se refieren a situaciones de la vida laboral completamente distintas. El burnout y el bore-out, que se podrían traducir más o menos como el síndrome de desgaste laboral, el burnout, con esta palabrita que tiene que ver como quemado, cansado, agotado, y el bore-out, que es el síndrome del aburrimiento laboral. Desgaste contra aburrimiento. Son dos fenómenos, insisto, cuya fonética en inglés es parecida, pero ya traducidos y explicados completamente distintos. El primero, el síndrome del agotamiento, de este asunto del quemarse laboralmente, tiene muchos años. Tiene al menos 3 décadas que se empezó a mencionar esta forma de apegarse tanto al trabajo en la cual las personas lo convertían en una especie de adicción. Y había gente, el workaholic, la persona que estaba adicta a trabajar todo el tiempo y se llevaba la chamba a su casa los domingos, etcétera, desde muy temprano hasta muy noche, sacrificando su vida personal, a su familia. Se habló mucho de cómo este tipo de culturas, porque se fue creando alrededor de estos comportamientos, una idea cultural acerca de lo que era bien y lo que estaba mal. Existe ahora un término para hablar de esas personas que constantemente te están animando a cansarte más, a trabajar más duro. En inglés le llaman el hustle culture, que es estas personas que constantemente nos dicen, no, tienes que trabajar más duro y lo importante es dejar la piel en el trabajo y tal, y llega más temprano, haz más cosas. Y hacen hasta libros y demás, que si el club de las 5 de la mañana y que si los hábitos atómicos. Hombre, todas estas ideas tienen algo de positivo y hay que aprovecharlas, pero siempre en su justa medida prudencial. ¿A qué me refiero? Cuando reducimos nuestra definición personal a nuestra actividad profesional, nos empobrecemos. Tú eres mucho más que lo que haces. Y más allá, eres mucho más que aquello por lo que te pagan. La verdad es que somos un universo de posibilidades, de riquezas, de capacidades de gestión y de interacción humana. Cada persona puede hacer 1000 cosas. En la medida en que ampliamos nuestros horizontes y hacemos más cosas distintas, crecemos como personas, y además nutrimos los diferentes aspectos de nuestra vida con lo que vamos experimentando en diferentes lugares. La meditación me permite enfrentar los problemas del trabajo con mayor tranquilidad. La presión por el desempeño me hace gozar con mayor profundidad los momentos de esparcimiento y vacación. La familia me permite darme cuenta y darle sentido a mi trabajo, etcétera, etcétera. Vamos enriqueciendo cosas. El síndrome del burnout, este síndrome del desgaste, tiene que ver con haber reducido mi definición solamente a mi actividad y cansarlo a tal manera que al no tener enriquecimiento de otros lados, me percibo poco a poco minusvalorado, disminuido, y esto va destruyendo mi imagen personal, mi autoimagen. Es decir, comenzamos un proceso que en psicología se le llama como la baja autoestima y que puede llegar inclusive a padecimientos mentales mucho más graves, como la depresión, la ansiedad en los adultos. Hombre, ¿cuál es la recomendación? Pues ya dijimos, enriquece tu visión y haz más cosas y de alguna manera no te centres nada más en tu labor profesional. ¿Qué pasa ahora con el otro extremo? ¿Qué es esto del bore out? Los aburridos. Uno podría pensar desde la óptica de los que se desgastan que son como el enemigo, el monstruo, ¿no? Y curiosamente así se ven también del otro lado. Las personas que viven en un modelo de trabajo que no los llena, que no los alimenta, que no sienten de verdad placer, ni tampoco ese compromiso adictivo, obsesivo por el trabajo, perciben a los primeros de una manera también como amenazante. ¿Qué le pasa a esta persona que quiere trabajar tanto tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas del burnout, las personas que se aburren? Tiene que ver con que su labor no les ha reportado un enriquecimiento individual o un atractivo suficiente como para comprometerse. Básicamente hacen lo que tienen que hacer en una especie de movimiento mecánico porque saben que de alguna manera eso les reporta algún tipo de beneficio, la más de las veces económico. Cobro un sueldo, tengo que hacer esto, me toca poner sellos, cortar hojas, labores que en principio parece que son muy fácilmente y serán reemplazadas por robots e inteligencia artificial y que por lo tanto, y porque pueden ser muy fácilmente reemplazables, pues no parece que reporten un reto intelectual interesante. El ser humano requiere, así como diversidad de intereses, requiere también altitud de miras. En la medida en que el reto que enfrentas todos los días ya no te exige crecerte, ya no te reta. Ese reto en realidad no es un reto, es una imposición, es una minusvaloración otra vez. Fíjate cómo los dos extremos, en el fondo, cuando los analizamos, parten de una misma idea: minusvalorar la identidad de una persona, ya sea porque la reduzco a solo lo que hace
o ya sea porque le pido que haga cosas que no le exigen como persona, sino meramente como un proceso mecánico muy pequeño. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pues que la persona poco a poco va pues, no encontrando ni placer ni gusto, va haciendo largos los días. Vienen estos elementos donde aparece el famoso síndrome del domingo, donde ni lo puedes disfrutar porque sabes que al día siguiente es lunes y además se te hace que se acaba en pocos segundos cuando en realidad es un día completo. Y luego el síndrome del lunes, que sufre uno mucho y tal. Esta vida nos habla de esta falta de sentido en la parte laboral. Hombre, lo más fácil es decir, pues cambia de trabajo, haz una cosa que te encante, ¿verdad? Y la verdad es que esto no siempre es posible. Dependiendo de nuestros antecedentes, nuestra experiencia, la oferta del mercado laboral, a veces puede ser muy complicado. Y si tienes un trabajo, pues tratas de conservarlo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hacer? Quizás no esperar a que venga alguien a arreglar las cosas que sentimos impuestas desde fuera, sino transformarla desde dentro. Somos capaces nosotros de modelar lo que hacemos, aplicarle cosas y personalizarlo. Déjame explicarlo de esta manera. Una cosa es lo que te piden que hagas, eso se llama función personal. Otra cosa es que lo hagas bien, eso es que seas una persona funcional. Pero lo más importante es que lo hagas tuyo, eso es personalizar la función. Es decir, me encargan que haga algo, lo puedo hacer bien o mal, pero además lo puedo hacer a mi manera. Y esto implica un reto creativo, implica la capacidad de explorar mejores formas de hacer lo que estoy haciendo, llegar más lejos, ampliar horizontes aún en mi misma labor. Ese solo hecho cambia la óptica y con eso empezamos a disfrutar y a vivir mejor el trabajo. Es decir, no nos sentimos presa de una imposición absurda. Esto lo podemos resumir en una frase del doctor Wayne Dyer que decía desde los 70s, cuando cambio la forma en la que veo las cosas que veo cambian. Si veo el trabajo como lo único que tiene valor, pues reduzco mi vida a ese trabajo y acabo desgastándome, quemándome en el trabajo. Si veo el trabajo como algo que no me reta, que no me compromete y como algo sobre lo cual no puedo hacer nada, me veo a mí mismo inútil, pequeño, sujeto a las veleidades de los jefes y pues lo que acaba pasando es que también me acabo aburriendo y volviendo como una especie de molusco en el mar. ¿Qué sería la justa medida? Amplitud de intereses, diversidad, riqueza entre todos estos y por supuesto una visión del trabajo como algo que puedo hacer mío, modificarlo, construirlo y en ese sentido crecer.